Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de ayer, el comentario que hice tuvo relación con el boletín 95/14 del INEGI del viernes de la semana pasada, donde se dan a conocer las tristes y mediocres cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestra economía para el año 2013. Planteamos algunas cuestiones en relación con el futuro, particularmente acerca del 3.9%, este pronóstico de la Secretaría de Hacienda, que como le dije ayer, hoy prácticamente está muerto. Requerimos a la brevedad, o los agentes económicos requieren un nuevo ajuste a la baja para estar en situaciones realistas y saber a qué atenerse. Mencioné también que lo más importante en estos momentos es la situación económica y las perspectivas tristes, por decirlo menos, como consecuencia de las cifras dadas a conocer por el INEGI. Esto lo decía frente a la avalancha mediática que hoy ha continuado en relación con la recaptura del señor Joaquín Guzmán Loera. Hoy voy a continuar desde otro punto de vista para tratar de soportar la posición que emití ayer. Yo no sé si le suena a usted esta expresión, reconstruir el tejido social. Nuestros políticos, cuando se trata de combatir las actividades delictivas, plantean como una estrategia importante la reconstitución, la reconstrucción del tejido social. ¿Qué significa esto en la práctica? Básicamente llevar montos crecientes de inversión a ciertas zonas del país, que puede ser alguna ciudad, algún municipio o un estado, o un conjunto de estados. De ahí pues que para reconstruir el tejido social se requieren pesos y más pesos. Pero también subyace en esta expresión de reconstruir el tejido social y la medida concreta que significa llevar dinero, recursos públicos a zonas de atraso o a zonas donde hay pobreza. Pretenden hacer creer que donde hay pobreza necesariamente tiene que haber delincuentes. A contrario sensu, donde hay riqueza, pues no hay delincuentes. Una y otra posición son equivocadas. Ni el hecho de que una persona o una región sea pobre o sean de escasos recursos e incluso zonas marginadas, no significa que ahí deba incubarse el delito. Sin embargo, como le digo, le repito, porque es importante tener en mente esta idea, hay muchos políticos e incluso personas que no son del ambiente político que piensan que para acabar con el delito hay que acabar con la pobreza. Yo no sé si ha visto usted fotos, pues en los últimos 2, 3, 5 años, donde se exhibe a delincuentes o a parientes de delincuentes que andan o que están en la cárcel o que están huyendo, y los hijos delincuentes también, pues no son personas pobres, se exhiben en fiestas donde se dan grandes lujos, la champaña parece río caudaloso, joyas, carros lujosos, etcétera. Y usted se preguntará, bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver con la realidad que estamos enfrentando y que la planteé el día de ayer? Tiene que ver mucho. En la medida en que nuestra economía no crezca, en esa misma medida el erario, el sistema tributario, captará menos recursos. Y al captar menos recursos, dispondrá de cantidades menores para apoyar o para financiar ciertos programas públicos, particularmente los que demandan más recursos presupuestales, como es el apoyo a zonas marginadas, los programas específicos de ayudas en efectivo, de ayuda a las personas de la tercera edad, cuestiones relacionadas con la salud de millones de mexicanos. Al final de cuentas, pues,
si no hay crecimiento en la economía, habrá menos recursos y en consecuencia habrá menos posibilidades de apoyar a regiones donde hay atraso, donde hay miseria y marginación, y en esa misma medida, la conclusión es obvia, no podremos reconstruir el tejido social. Otra conclusión es que si no reconstruimos el tejido social, pues el delito o la delincuencia, desorganizada o no, continuará rampante en el país entero. Bien, ante ese panorama, usted se preguntará, bueno, ¿y qué hacer? Lo primero que hay que hacer es desechar esa idea equivocada de que donde hay pobreza necesariamente hay delincuentes. Y la otra, la contraparte, que donde hay riqueza todo el mundo es bien portado. Repito, ni una cosa ni la otra son objetivas. Pero diré, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Mire, hace algunos años, en una reunión privada de esas que se realizan con periodistas y se acepta que todo lo que se diga ahí es off the record, es decir, nadie puede citar textualmente lo manifestado por el funcionario que asiste a esta reunión. El funcionario en cuestión era una persona con una gran experiencia en cuestiones de combate a la delincuencia, organizada o no. En un momento hubo una pregunta en relación con la base social que había alcanzado en el país, las actividades delictivas y los grupos que las llevan a cabo. A la pregunta, esta persona respondió diciendo que él, en los 20 y tantos años de experiencia, no había visto que la delincuencia, así en grupo, es decir, pensada en el conjunto de personas que se dedican como profesión casi exclusiva a delinquir, hubiera alcanzado en los últimos 20 o 30 años en el país una base social tan amplia. Esto que le digo puede parecer algo medio jalado de los pelos. Yo no, porque tengo muy pocos, pero quizá usted sí pudiera jalarse los cabellos. Pero la verdad es, si revisamos nosotros lo que ha pasado en los últimos años, los 6 años del presidente Calderón y este año de la administración del presidente Peña Nieto, nos encontraremos con algo muy curioso, que hay amplias zonas del país donde las personas que delinquen, lejos de ser denunciadas ante una autoridad, ante la autoridad competente, son protegidas por quienes ahí viven. Estoy hablando, por supuesto, en términos generales. Algunos atribuyen a esto a que estas personas que delinquen apoyan a la comunidad, caminos, reparan escuelas, construyen templos de cualquier religión, de tal manera que se granjean producto de estos apoyos que además ayudan de manera rápida, sin tanto papeleo, dirían aquellos, a personas necesitadas para llevar a un enfermo a la ciudad más cercana, etc. Todo este conjunto de conductas de quienes delinquen, si bien no dudo yo de su sinceridad, muchos de ellos vienen de zonas atrasadas, de zonas rurales, de zonas de la sierra en muchos estados del país, y que lo hacen de manera sincera, pero también tienen un objetivo ulterior: ganar el apoyo, el aprecio de estas poblaciones para que en un determinado momento les informen de movimientos de tropas, de la llegada de grupos policíacos, etc. Esta conducta de estos grupos que se ha llevado a cabo en los últimos 15 o 20 años ha rendido buenos frutos. La verdad es que si usted platica con alguien que esté ligado a estas actividades, las del combate a la delincuencia, le va a corroborar, le va a ratificar esta opinión de este alto funcionario hace 3 o 4 años, no recuerdo exactamente. Ese es el peligro. Esa base social que han logrado construir en años, dando una parte no menor o no sé qué tan significativa de las ganancias o de los ingresos que tienen por sus actividades delictivas, les ha granjeado la simpatía
y el apoyo en amplias regiones del país. Esto es un poco lo que hace la guerrilla. No ataca a los campesinos donde opera, por el contrario, los defiende, en algunos casos ajusticia a personas que se aprovechan de su situación con el objeto de ganarse su confianza y poder transitar libremente en esa zona montañosa o rural y poder en un determinado momento atacar a fuerzas del orden, al ejército, etc. De ahí pues que cuando se dice vamos a reconstruir el tejido social y vamos a llevar recursos, lo que se esté pretendiendo hacer es recuperar de estos grupos esa base social para volcarla a favor de la legalidad o del gobierno establecido. No más que hay un pequeño problema. Esta base social que ha surgido en la población para apoyar a los grupos delincuenciales, en no pocas ocasiones es respuesta de la corrupción rampante y sin control en el país en grandes áreas del sector público al margen del orden de gobierno de que se trate. De tal manera que el que lleguemos ahora o se llegue con recursos, con programas, etcétera, el trabajo para que obtenga resultados va a ser muy difícil y de largo plazo. De ahí pues que está bien reconstruir el tejido social, cualquier cosa que ello signifique, pero es mejor y más útil hacer que la ley sea respetada, que los gobiernos de los tres órdenes respeten la ley y a su vez que la hagan respetar, que apliquen la ley a quien ha delinquido, no importa si realiza actividades delictivas o es un funcionario de nivel alto, mediano o bajo. En la medida en que eso se haga, la población empezará a cambiar su juicio sobre los gobiernos municipales, estatales y el federal. Le dejo a su criterio esta cuestión de cómo enfrentar esa base social que han logrado los grupos delictivos en el país. ¿Será posible recuperar esa base social para la legalidad, para los gobiernos libremente elegidos? ¿O simplemente, como ha sucedido en tantos años en nuestro país, será dinero tirado y los grupos en muchas regiones, vastas regiones del país, seguirán operando prácticamente con la protección, apoyo y simpatía casi total de la población que en esas regiones habita? ¿Qué piensa usted? Analice el asunto y coméntelo con los suyos y verá que el problema no es tan sencillo para decir simplemente vamos a reconstruir el tejido social. Le agradezco su atención y mañana aquí nos vemos en Un Día con Ángel en Excelsior TV, donde posiblemente le dé alguna visión un poco diferente también, como hicimos ayer y hoy, respecto a los acontecimientos derivados de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.